Mi intervención consistirá en dar a conocer la labor de la Diputación del Común a través de la Adjuntiva de Igualdad y Violencia de Género para intentar acortar la brecha que todavía existe entre la igualdad legal y la igualdad real. También me gustaría compartir nuestras actuaciones desde el inicio de nuestra andadura en 2018 hasta la actualidad. Realmente creo que estamos en el camino de convertirnos en una altavoz para la ciudadanía. Somos la única adjuntía de España en todas las defensorías de nuestro país y también me gustaría abordar para terminar los retos y desafíos del futuro próximo. Hablaremos de la educación, del sistema educativo como un instrumento de cambio de mentalidades, de potenciación de identidades más igualitarias, relaciones más igualitarias entre los géneros, respeto a la diversidad y, bueno, construir una sociedad mucho más justa y mucho más en un mismo marco de derechos y deberes para todos y todas. Para mí es un enorme orgullo, además un privilegio, colaborar con Cruz Roja en esta iniciativa para visibilizar la presencia de la mujer en diferentes ámbitos de la vida social. En mi caso, pues hablaré de la presencia de la mujer en los medios de comunicación, en el mundo de la cultura y también en el mundo del deporte. En concreto me centraré en visibilizar a esas grandes mujeres de la lucha canaria, en mi deporte por excelencia, en el que esa labor tan callada y tan sufrida muchas veces no sale a la luz.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Leticia Davara, la directora técnica de la Asamblea Local de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias por asistir a esta tercera sesión de la jornada sobre igualdad de género organizadas por la Asamblea Local de Santa Cruz de Tenerife y subvencionadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dentro de la convocatoria Igualdad 2020. Ya hemos pasado 2 jornadas, la primera con Esther Medina, la segunda con Vicente Zapata. Ambas se encuentran ya colgadas y a disposición en la plataforma de YouTube de Cruz Roja para que la puedan visualizar si no han tenido ocasión de hacerlo anteriormente. Hoy tendremos con nosotros a Beatriz Barrera, que hablará de un tema, digamos, más dramático, que es la violencia de género, una lacra que todavía nos queda mucho para poder solucionar. Otras formas de violencia de género menos conocidas, como la trata o la explotación sexual de mujeres y niñas, también se mencionarán, que se suponen evidentemente una violación de los derechos humanos. Solamente recordarles que tienen a disposición una zona de preguntas y respuestas que al final de la entrevista trataremos de responder en la medida que el tiempo nos lo permita. Ya sin más, doy paso a Miriam Albeni. Muchas gracias, Leticia. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de las Jornadas de Igualdad Online organizadas por Cruz Roja, la Asamblea de Santa Cruz de Tenerife. Hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es Beatriz Barrera Vera. Les voy a dar unas pequeñas pinceladas de su currículum excelente. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, diplomada en Derecho Comunitario, diplomada en Alta Dirección de Empresas, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias y ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad pública tanto en la administración local como en la administración autonómica y estatal. Desde el año 2008 es la titular de la Adjuntía de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género, creada por primera vez en la Diputación del Común de Canarias, única adjuntía en España, y es un cargo en el que, en sus propias palabras, dice sentirse muy feliz porque es un lujo trabajar exclusivamente por lo que ha luchado toda su vida, la igualdad. Buenas tardes, Beatriz, bienvenida. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Se me escucha, verdad? Se te escucha perfectamente. Gracias. Vamos a entrar ya en materia porque la sesión que tenemos esta tarde yo creo que va a dar para mucho, va a ser muy constructiva y muy ilustrativa. Desde el año 2004, que entró en vigor la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se ha desarrollado este fenómeno en España de una manera exponencial y yo creo que bastante dramática, como decía mi compañera Leticia Davara. En primer lugar, ¿qué podríamos decir que se entiende por violencia de género, Beatriz? Bueno, el término legal que está acuñado en la ley de 2004 es la violencia que existe entre la pareja o expareja. Pero obviamente este concepto está ampliamente superado, no solamente a nivel desde el punto de vista internacional, sino incluso por sentencia, una jurisprudencia contundente de nuestro Tribunal Supremo, en el sentido de que el artículo 3 del Convenio de Estambul, que fue suscrito por España en el año 2011 y entró en vigor en el 14, incluye pues, bueno, la trata, la prostitución, el abuso sexual, es decir, todas aquellas formas de abuso, superioridad sobre la mujer que se ejercen por el simple hecho de ser mujer. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro Estado? Y digo nuestro Estado porque no es nuestra comunidad autónoma. Nuestra ley de violencia de género en el año 2017 se amplió precisamente para adaptarse al concepto del Convenio de Estambul. Se incluyen prácticamente todos los supuestos. Lo que ocurre es que en España no se ha modificado todavía esa ley y por lo tanto, aun cuando se consideran víctimas de violencia de género, todos estos supuestos que yo he nombrado, lo cierto, y hablaremos después sobre los retos de futuro, que todavía ese tipo de víctimas no están integradas en el sistema. Me gustaría que comentaras al público, a las personas que nos están viendo en este momento, ¿qué es la adjuntía de la que tú eres titular? Esta adjuntía única en España que se desarrolla precisamente en nuestra tierra, en la Comunidad Autónoma de Canarias. La adjuntía de igualdad es una adjuntía transversal. Se creó en la Diputación del Común precisamente porque en Canarias se le da
mucha importancia a la lucha contra esta lacra, contra la violencia de género, y digamos porque es la manifestación más cruda, más desagradable, más dolorosa de lo que es la desigualdad entre mujeres y hombres. Pero además tratamos otros aspectos relacionados con la igualdad. Es un área transversal, cualquier asunto que afecte a una mujer víctima de violencia de género, sea de vivienda, sea de fiscalidad, sea de medios personales, materiales, soluciones habitacionales, todas estas cuestiones las atendemos desde mi adjuntía. Lo cierto es que cuando en el año 2018 por primera vez tuve el honor de asumir esta adjuntía por primera vez, se habían tramitado en la Diputación del Común una media de 5 actuaciones o 5 quejas por año, entre 5 y 8. No porque no se le diera importancia, sino porque se trataba como un área más, y al tener una adjuntía especial, pues hemos pasado de 5 a casi 280 o 285. Estamos cerrando el ejercicio más o menos en esos números, por lo tanto, en 2 años y medio ha sido un incremento, bueno, que en porcentaje da un 5.000 por 1.000, pero vamos, y que tampoco es irrelevante el porcentaje. Lo importante es que hemos llegado a la ciudadanía, estamos llegando a la ciudadanía en estos asuntos, porque son asuntos que normalmente entienden que tienen que ser judicializados, y no es así. Antes podemos resolver conflictos que existen entre la administración y las víctimas, o entre la administración y personas que están sufriendo desigualdades. ¿Y la incidencia que tiene la violencia de género en Canarias? ¿Hay algún estudio comparativo con el resto de las comunidades autónomas de nuestro país? ¿En qué punto más o menos nos encontramos? El estudio comparativo lo hace todos los años en la estadística que publica Biogen, es decir, Biogen siempre nos sitúa en términos absolutos en la 4ª comunidad de España en materia de víctimas, de casos y demás. En términos absolutos, desde un punto de vista poblacional, situarnos detrás de Madrid, Andalucía, Valencia, pues no es comparable. O sea, en términos de medidas más cortas estadísticas, podríamos decir que estamos el primero. Yo me pregunto por qué. Muchas veces, muchas instituciones nos preguntamos por qué, cuando realmente en Canarias, pues es verdad que se han tomado muchísimas medidas y se siguen tomando. Quizás nuestra interrupción territorial, el hecho de que tengamos un territorio, bueno, estamos compartimentados en 7 islas, Isla Graciosa, el hecho también de que es una comunidad de mucho tránsito. Ahora, desgraciadamente no, pero hay mucho turista, mucha persona que transita por nuestras islas. Luego, en el tema de la trata, está demostrado que somos una comunidad autónoma que éramos de tránsito hacia otros destinos, pero ya somos de destino. Y, en fin, hay muchas vicisitudes que hacen que nuestra comunidad autónoma no esté en un buen lugar en cuanto a número. Pero hay siempre, a mí me gusta mirar las cuestiones con optimismo, y hay un dato esperanzador. En el año 2019 hubieron 8 muertes en Canarias, y en el año 2020 solamente hubieron 3. Es decir, lo digo por solamente, aunque resulte un poco duro decir, porque al final fue un año muy conflictivo, con la pandemia, el COVID, y bueno, todos esos esfuerzos que se hicieron, tengo que decirlo, también desde el Instituto Canario de Igualdad, con la mascarilla 19 y un montón de iniciativas, yo creo que ha ayudado a paliar esos efectos. Y de todas estas actuaciones que estáis desarrollando desde la adjuntía, ¿cuáles son las materias sobre las que versan mayoritariamente? Bueno, yo distinguiría los asuntos de violencia del resto de los asuntos de igualdad. En términos de porcentuales, obviamente 65% son las quejas de violencia, 35% igualdad. En cuanto a violencia, los temas son fundamentalmente soluciones habitacionales, es decir, la víctima necesita una vivienda donde estar, necesita que los recursos que se le prestan por parte de las instituciones públicas en los primeros 15 días estén bien dotados, a veces no lo están. Luego también problemas de desahucio, lógicamente, prestaciones, ayudas, tardanza en las ayudas, tardanza en la resolución de los sistemas judiciales. Esos son los aspectos que en violencia se tratan mayoritariamente. Y después, en igualdad, por supuesto, la discriminación laboral, el acoso, el móvil, lo que llamamos el acoso laboral, la discriminación laboral, la discriminación salarial,
y también la representatividad en los órganos, aunque parezca curioso, en los órganos públicos. Volviendo a las administraciones, ¿a tu juicio crees que existe coordinación institucional eficaz a la hora de abordar este fenómeno? ¿O está todavía cada administración un poco va, digamos, entre comillas, a su aire? ¿En estos años has visto más coordinación? ¿Vais por ese camino mejor? Sí, yo tengo que decir que desde luego yo observo que hay una coordinación mayor y mejor. Al principio yo observaba que, bueno, que me centré los primeros años en esa cuestión. Por eso hemos firmado un convenio con el Consejo General del Poder Judicial. Somos la única comunidad autónoma que tenemos un convenio en esta materia, en materia de violencia. También con la Consejería de Justicia de nuestra comunidad autónoma, que tiene un montón de datos. Es decir, pero además el consejero de Justicia, Julio Pérez, nos lo decía, es decir, nosotros manejamos muchos datos que pueden ser muy útiles y realmente estamos trabajando de una forma muy fluida y creo que ese es el camino, intercambiarnos todos los datos que tenemos las instituciones para poder ver dónde están, en qué lugares geográficos están los mayores problemas y ahí incidir los fondos. Luego, la coordinación con los ayuntamientos es fundamental, ayuntamientos y cabildos. Por ejemplo, en la isla de La Palma, recuerdo que al final del año 2019 organizamos una reunión con todos los ayuntamientos en nuestra sede oficial en La Palma. Los ayuntamientos nos pedían coordinación con el cabildo sobre determinados asuntos. Me senté con la consejera del cabildo de este nuevo mandato y efectivamente al año pues ya ella tenía puesto en marcha un plan de igualdad, un plan de coordinación. Es decir, yo creo que eso también es nuestra labor, no solamente atender quejas. Yo lo hablo muchas veces con el diputado. A mí la contabilización de quejas en mi área en el Parlamento anualmente no me preocupa, no me ocupa ese asunto. Es decir, por supuesto que claro que se atienden todas las quejas que nos entran y cada vez entran más, pero realmente nuestra labor, a mí me gustaría al término de mi mandato quedarme con esa tarea cumplida de poner en común a todas las instituciones que trabajamos en este asunto. Yo creo que la coordinación se está intensificando. Yo te quería preguntar también por las carencias. ¿Qué carencias detectas en cuanto, desde el punto de vista, por supuesto, presupuestario, de personal, estructural? ¿Sigue haciendo falta una inversión superior? A lo mejor no se está considerando la violencia de género y en general todos estos fenómenos como temas prioritarios. Son más de cara a la galería, pero en el fondo no tenemos interiorizado desde las instituciones que esto es muchísimo más grave y requiere muchísima más inversión de la que tiene. Pues yo te agradezco la pregunta porque al final yo creo que la preocupación es real y no ficticia, pero al final yo que también he estado en distintas responsabilidades públicas, no todo se queda en un titular o en la publicación o elaboración de una ley, como estamos ahora viendo en el Congreso y en el Senado, que se está intentando mejorar la prestación de los servicios esenciales para la atención de las víctimas. Es que después hay que implementarlo. Y luego muchos concejalas de igualdad y concejalas de servicios sociales y alcaldes o alcaldesas me comentan, sí, claro, nosotros nos encontramos con que no llegamos a la ciudadanía porque nos faltan medios personales, pero después sí, la regla del techo del gasto más o menos se soluciona, pero después resulta que yo no tengo capacidad para contratar porque no tengo suficiente personal, sacar oposiciones tarda muchísimo tiempo, crear una RPT, convocar las oposiciones para nuevos funcionarios, contratar no es tan fácil. No, en las administraciones públicas no estamos como una empresa privada que ante una necesidad perentoria se contrata los efectivos que se necesiten. En la administración no ocurre eso, y yo he trabajado en la administración, soy funcionaria y he sido cargo público, y al final a veces yo entiendo que quizás eso podría ser objeto también de una queja por parte nuestra. No es mi área, es el área de función pública, pero realmente en servicios esenciales a lo mejor yo creo que habría que flexibilizar toda esa maraña administrativa a la hora de contratar, porque muchos ayuntamientos tienen disponibilidad presupuestaria, pero tienen una dificultad enorme para contratar personas que atiendan esos servicios esenciales. Y eso es uno de los aspectos que yo creo que ya es necesario abordar. Fondos, sí, pero es que si hay fondos, ocurre como con la PCI, si hay fondos
o dependencia, sí hay fondos, pero no se pueden ejecutar, ¿para qué estamos creando líneas de actuación y políticas públicas que luego no se pueden aplicar? Yo hablo de la perspectiva de que conozco la administración por dentro y que también he sido cargo público, y al final yo creo que la ciudadanía está muy cansada de que les vendan titulares bueno, titulares que de hoy que para mañana ellos no ven implementados. Así es. Mira, yo te quería hacer una pregunta delicada, precisamente volviendo a la ley de violencia de género. Se suele oír a nivel social que esta ley es injusta para los hombres, o por lo menos es una de las cosas a la que habitualmente se alude. Y también se habla del tema de las denuncias falsas. Me gustaría que me dijeras si efectivamente se considera injusta la ley, si ha sido injusta en algunos casos, y qué diferencia hay en los procesos judiciales entre lo que es una denuncia falsa y lo que es un sobreseguimiento, y por qué. Muy bien. Esta pregunta es muy oportuna. Violencia machista no tiene nada que ver con violencia doméstica o intrafamiliar. La violencia doméstica e intrafamiliar está también perseguida en nuestro país, pero es otro tipo de violencia. Es decir, la violencia que puede ejercer una mujer contra un hombre, o entre una pareja de homosexuales, por ejemplo, gay o lesbiana, la violencia que puede ejercer una madre o una hija sobre sus progenitores, esa violencia intrafamiliar está absolutamente castigada también por otra ley en España. La violencia de género es otra cosa, y lo expliqué antes. La violencia de género es la que sufre la mujer producto de esa preponderancia, esa sociedad patriarcal que ha educado o ha permitido que el hombre pueda ejercer su poder físico o psicológico sobre la mujer durante muchísimos años. Recordemos que en España, en el año 82, fue cuando se permitió que la mujer tuviese una libertad económica en el sentido de poder abrir una cuenta en el banco. Por ejemplo, ese tipo de cuestiones ha generado una prepotencia, preponderancia del hombre sobre la mujer, y eso es lo que ataca. Los casos están ahí, las víctimas de violencia están ahí, y los datos están ahí. El número de violencia doméstica o intrafamiliar que existe no se puede comparar con el número de casos de violencia de género. Por lo tanto, yo creo que eso es una cuestión de que afortunadamente en España casi todos los partidos políticos, excepto un partido político nada más, trata de defender lo que por otra parte Francia todavía considera que la violencia de género estamos hablando de desigualdad, es decir, darle esa oportunidad, porque yo creo que es una oportunidad y un derecho a las mujeres de defenderse frente a este tipo de agresiones. No es una desigualdad, es que es justicia simplemente. A veces tratar a iguales que a quienes no lo son es precisamente una desigualdad. Por lo tanto, no es lo mismo violencia de género que violencia doméstica o intrafamiliar. Superado ese concepto, lo que tenemos que analizar es que puede haber, como hay en todas las situaciones, digamos, jurídicas, quien se pueda aprovechar de ese derecho que tienen las víctimas de verdad para poder intentar atacar a su pareja. Estoy hablando de mujeres que pueden intentar simular una agresión cuando realmente no ha sido tal. En esos casos, yo creo que el Código Penal es muy claro. Las denuncias falsas están penalizadas con penas de entre 6 meses y 2 años. Y ha habido casos de sentencias negativas respecto a ese tipo de mujeres. Yo creo que ese tipo de denuncias hay que perseguirlas hasta el final. Incluso yo diría que las penas podrían ser superiores, porque al final ese tipo de actuaciones están haciendo muchísimo daño a las víctimas reales, que son muchísimas. Y con respecto al sobreseimiento de la causa, que hay muchas, también he oído decir que, claro, no son tantos casos porque al final se cierra sin una sentencia condenatoria. Posiblemente porque la víctima, en el temor del proceso, que a veces se dilata bastante en algunos juzgados, otros no, porque no todos los juzgados son especializados y están colapsados, la víctima entra en estado de pánico y se acoge al derecho a no declarar que le otorga la ley, el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo tanto, cuando la víctima se acoge a ese derecho y no tenemos la declaración del testigo principal, de quien interpone la denuncia, pues muchas veces, si no ha habido una prueba preconstituida,
me refiero a un informe médico, una agresión, una testifical de la policía, a veces nos encontramos con que efectivamente se tiene que sobreseer la causa, pero no quiere decir que la denuncia haya sido falsa. No sé si lo he explicado con claridad. Lo has explicado perfectamente y de todas formas yo me quedaría con la idea de que las denuncias falsas son muy minoritarias. Es decir, no me parece un argumento de peso como para poder echar tierra sobre la ley. Lo mismo que con el trato que se les dispensa a los varones en esta cuestión. De todas maneras, me gustaría hacer un pequeño inciso, ya a título personal, en el sentido de que si queremos erradicar este tipo de fenómenos como sociedad, todos tenemos que dar un paso al frente e implicarnos. Y me parece muy importante denunciar casos de violencia de género de los que somos testigos o conocedores, de gente que vive a lo mejor en nuestro entorno, en nuestro propio rellano, que a veces, basándonos en esa falacia de, bueno, pero es que de puertas para adentro cada pareja es un mundo, cada familia, ellos sabrán cómo interactúan. No, yo creo que hay que llamar, hay que avisar a la policía, hay que denunciar, porque podemos estar salvando vidas y es una responsabilidad ciudadana. Sí, yo creo que realmente hay un dato importante que cada vez hay más, son mayores las denuncias que no se interponen directamente por la víctima, sino por el entorno vecinal. Por eso son importantes las reuniones con las asociaciones de vecinos, para que tomen conciencia de, bueno, de lo que está ocurriendo en su bloque, en su barrio, en su bloque, porque al final el dato sigue existiendo. 75-80% de las víctimas mortales no había denunciado antes. Una víctima mortal no nace de hoy para mañana, ¿verdad? Una víctima mortal ha sufrido un maltrato brutal durante mucho tiempo y no se ha atrevido a denunciarlo. Entonces, ese dato no baja, sigue aumentando. De 75, ya vamos por 80 y por lo tanto la denuncia, sobre todo vecinal o del entorno familiar, pero sobre todo vecinal porque quienes escuchan los golpes, los gritos, pues es importante. Beatriz, un poquito más adelante vamos a tocar, por supuesto, el tema de la trata y de la prostitución, pero yo quisiera zanjar la violencia de género hablando de la gente joven, las nuevas generaciones. A mí me preocupa muchísimo la deriva social que estamos viendo con el tipo de relación que se establece entre algunos adolescentes, chicos y chicas que tienen una idea del amor o de, en fin, de las relaciones afectivas pues bastante, a mi modo de ver, equivocada. ¿Qué está pasando con la violencia de género en este sector de la población? ¿Y por qué estamos llegando a este punto? ¿Qué influencia tienen las redes sociales, la música, las películas, las series que se nos ofrece? ¿La educación está sirviendo, no está sirviendo? Entre educar y reprimir, ¿qué es mejor? Porque parece que los índices no solo no se reducen, sino que se incrementan. ¿Cómo lo veis desde la Adjuntía? Pues yo lo veo con preocupación porque los datos están ahí. El incremento de los abusos sexuales entre los adolescentes ha aumentado, en Canarias particularmente un 20%, y muchas chicas confiesan que han sido objeto de prácticas sexuales en su contra. No han sido violadas, pero sí que han sido de cierta manera inducidas o llevadas a prácticas sexuales que al final se dan cuenta que están metidas en una pequeña orgía en la que ellas no quisieron participar. Se ha convertido como una diversión que al final las faltas de respeto entre los jóvenes se están incrementando. Y luego ya, por supuesto, violencia entre las parejas de novios, porque vamos, yo muchas veces siempre lo he dicho, lo he comentado con mi hija, o sea, el amor no puede doler. Si tu novio te hace daño, te hace llorar con frecuencia, es porque te está haciendo daño. Es decir, eso no es sano, ese amor no es sano. Desde el momento en que un adolescente, una mujer, una chica siente que su novio la hace sufrir con demasiada frecuencia, es que ahí está pasando algo. Y puede ser que no le haya puesto una mano encima, pero está claro que ese chico tiene algún problema de dominación y en el futuro será un maltratador psicológico o físico, porque al final el maltrato físico
no está aislado del psicológico, es decir, normalmente se empieza por un maltrato psicológico y luego ya llega la primera bofetada y ahí pues ya, vamos, el camino es siempre de un no retorno. Entonces, entre los jóvenes está aumentando las faltas de respeto, posiblemente están incidiendo las redes sociales de forma negativa. Yo creo que las chicas no se dan cuenta de que suben fotos a las redes sociales que pueden ser objeto de visualización por redes que se encargan de captar a chicas para meterlas luego en redes de trata o de prostitución. Y luego las redes sociales están incidiendo muy negativamente en la infancia. Cada vez los niños tienen un móvil a muy temprana edad, pueden acceder a páginas pornográficas que les dicen sus compañeros en el colegio. Entonces yo creo que la educación empieza en la familia. Eso siempre lo he tenido yo muy claro. Es decir, el colegio forma, también educa, porque es una responsabilidad pública, pero los principios también se dan en casa y los padres deben de controlar cada vez más a sus hijos. Yo sé que a veces eso es difícil y a veces, pero si tú le das un móvil a tu hijo, tienes que pensar que ese móvil puede ser un arma muy peligrosa en determinados momentos. Y la violencia de género como dato está ahí. De hecho, ya el ministro del Interior lo dijo hace poco, es decir, nos está preocupando demasiado el incremento en demasía de la violencia entre los jóvenes. Efectivamente, volviendo al tema de la pornografía, creo que a día de hoy es muy central el consumo de pornografía, el tipo de pornografía que al parecer se está ofreciendo y cómo los niños, porque ya estamos hablando de niños de 11 o 12 años, están accediendo al primer conocimiento sobre el sexo a través de una pornografía que evidentemente ofrece unos modelos de conducta que están absolutamente alejados de la normalidad. Y en el caso ya de llegar a la edad de la adolescencia, parece como que en concreto las mujeres están abocadas a una serie de prácticas que son verdaderamente bochornosas, deleznables y muy cercanas incluso a la esclavitud. Yo no sé esto si desde el punto de vista de las instituciones o incluso desde el gobierno central se debería tomar cartas en el asunto, porque claro, estamos hablando por un lado de libertad, pero por otro lado también de seguridad, ¿no? Y de niños y de jóvenes que van a ser el futuro. Sí, a mí me gustaría que esta política de controlar las fake news o las noticias falsas en las redes sociales se centrara fundamentalmente en controlar también a estos buzones o estas redes o estos, no sé, captadores de niños y de niñas, de menores, a través de las redes sociales. Yo creo que eso es una cuestión que deberíamos de vigilar e incluso establecer una política de control como si fueran, como que de la misma manera que se persiguen a las mafias internacionales. Es decir, al final las mafias internacionales también se dispersan por las redes sociales con perfiles falsos. Yo creo que es absolutamente necesario controlarlo. Y desde aquí digo que es muy, muy importante que los padres les digan a sus hijos que no tengan miedo, que desde que en su Facebook, en su Instagram, en su lo que sea, entre alguien que ellos no conocen a insinuarles cualquier cosa que a ellos les choca, que lo comuniquen, porque es la forma de atajar rápidamente ese asunto. Yo recuerdo que en la Diputación una madre nos vino a pedir ayuda porque estaba un poquito despistada, no sabía a quién acudir para denunciar aquello. Nosotros le dijimos lo que tenía que hacer. No, por supuesto, no es una actuación en la que nosotros podamos entrar porque tenía que poner un conocimiento de la Fiscalía o de la Guardia Civil. Y al final consiguieron un resultado muy positivo. O sea, eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que se tiene que hacer. Bueno, pues como última pregunta, voy a advertir nuevamente, ya estamos a la mitad de la charla, las personas que nos están viendo pueden participar, de hecho ya nos están llegando preguntas, intentaremos dar respuesta a todas ellas, pero en concreto hay una que habla sobre violencia de género y que será la última por el momento antes de pasar a la trata y la prostitución, y nos preguntan sobre tu opinión sobre la exclusión de los casos de violencia de género en los procesos de mediación familiar. Como tú bien sabes, yo también soy jurista y en concreto mediadora, gran defensora de esta vía alternativa de resolución de conflictos y me interesa también mucho saber tu opinión al respecto, porque para el que no lo sepa,
la violencia de género es uno de los temas que no se contemplan a día de hoy para los procesos de mediación. Bueno, pues justamente en la Diputación del Común nos estamos especializando en mediación porque creemos que es el futuro. O sea, yo soy una defensora de la mediación en los conflictos, desde luego, entre la ciudadanía y la administración. Un montón de cuestiones nosotros las resolvemos sentando en la mesa a la administración y al colectivo que está, que está afectado. ¿Qué ocurre con la violencia de género? Bueno, eso es un asunto que a día de hoy está resuelto, es decir, porque la violencia de género es una cuestión muy dolorosa. Es decir, yo puedo entenderlo, pero hay un matiz que me gustaría que se interpretara porque es una opinión personal y eso quiero ponerlo en relación con la posibilidad de que efectivamente hay algunos maltratadores que pueden ser reinsertados en la sociedad. Yo creo que yo sí confío en que algunos maltratadores, digamos, no son conscientes del daño que hacen, especialmente de los psicológicos. La mayoría de los maltratadores, está analizado, han sufrido abusos sexuales o han visto normalizado el maltrato en sus casas. Es decir, se han criado con ese patrón. Pero ni siquiera se han parado a analizar por cultura, por educación, por lo que quiera que sea, de si eso es correcto o no. Están repitiendo, porque tampoco a lo mejor la madre pudo enseñárselos porque ya estaba sufriendo su propio drama. Y bueno, existen psicólogos y psicólogas que efectivamente están tratando de trabajar con modelos de reinserción de algunos maltratadores que sí pueden ser reinsertados. Yo creo que aún que efectivamente puedo entender y compartir que con carácter general la mediación no sea posible en la violencia de género, porque cuando llegan los casos al juzgado ya están muy cronificados, la víctima está muy cronificada, está muy dañada. En algunas cuestiones se podría intentar mediar, pero desde programas que además, Miriam, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, de programas de rehabilitación, y yo lo he comentado con la directora del Instituto Canario de Igualdad, y efectivamente hay programas que se pueden intentar para intentar atajar esas cuestiones. Tenemos que trabajar con la infancia, la adolescencia y pensar en positivo, siendo optimista, que algunos maltratadores tienen que ser reeducados y pueden serlo. Al menos esa es mi visión. Sí, y visión que comparto, como tú muy bien dices. Yo no me cerraría absolutamente, también iría a casos concretos y pienso que la mediación también es una buena vía en determinados casos, no generalizando, pero yo no la descartaría y hay una corriente de mediadores, entre la cual yo me incluyo desde luego, que estamos a favor de al menos reconsiderar esta exclusión. Bueno, pues si te parece bien vamos a pasar ya a los otros dos fenómenos que son, yo suelo decir que son las dos caras de la misma moneda, la trata y la prostitución, porque están íntimamente relacionadas. Nos comentabas antes que Canarias en su momento fue un paso, una zona de tránsito de las personas, de los delincuentes que se nutren de la trata, pero que a día de hoy somos también un destino. España tiene el dudoso honor de ser el tercer país del mundo con mayor consumo de prostitución. Aquí, pues por lo que sea, pues tenemos muchos consumidores de prostitución. ¿Por qué? ¿Por qué España tiene tantas personas consumidoras de prostitución? Bueno, pues es el tercero del mundo y el primero de Europa. ¿Por qué? Pues bueno, yo creo que es porque ha sido un país de sol y playa, de mucho turismo, que el turismo está muy bien para unas cosas, pero de mucho ocio ocio nocturno, y claro, todo eso una cosa lleva a la otra, ¿no? No solamente el turismo es nuestra fuente de riqueza, se ha ido perfeccionando en turismo de calidad, turismo rural, turismo digamos, religioso, con la Semana Santa de turismo de carnaval, pero luego, claro, en el ocio hay muchas formas también de divertirse que la gente mal usa y mal practica. Y yo creo que es un poco esa cuestión también, porque en España es una regulación de la prostitución alegal, es decir, la prostitución no está penalizada, la prostitución no está legalizada.
no está, digamos, regulada. Se entiende que cada mujer hace con su cuerpo lo que estime conveniente. Y yo puedo decir, lo comparto hasta cierto punto, en el sentido que, bueno, en fin, una persona ejerce la prostitución, yo entiendo que en el 25% de los casos por necesidad, no por gusto. Pero bueno, eso es una cuestión que yo como mujer comparto y es así. Lo que pasa es que también tenemos que pensar que esa alegalidad, es decir, lo que no está perseguido, no está regulado, solamente está perseguido la explotación. ¿Pero quién explota? ¿Cómo se demuestra que se explota? ¿Cómo se demuestra que se intimida? Pues con la denuncia de la afectada, que evidentemente, como vive de eso, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, al final es que tú tienes que entrar o por un ajuste de cuentas, o por una denuncia, o por una inspección de control que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entras en un club y te das cuenta que detrás de ciertas puertas hay personas que están allí ejerciendo la prostitución bueno, y cobran por ello. ¿Dónde va ese dinero? ¿Para ella? Para ella es una parte y otra parte para el proxeneta. Que al final estamos hablando de que la prostitución, la legalidad que existe en nuestro país da cobertura a muchas redes y mafias internacionales, y después, bueno, yo muchas veces, es decir, el que consume la prostitución, cuando se hace una redada y se ve gente que está consumiendo prostitución, mujeres que se sabe que son tráfico, que son objeto de tráfico, pues habría que imponerles también una pena a quienes la consumen, digo yo. Eso es una cosa que es una opinión personal mía, y yo sé que esta opinión no la comparte y a lo mejor soy objeto de crítica, pero yo pienso que mientras haya demanda seguirá habiendo oferta, porque la ley de oferta y demanda es así en la prostitución, en el sexo y en cualquier aspecto económico. Claro, cuando me dicen que es la prostitución más antigua del mundo, yo la verdad es que no vas a acabar con eso nunca, porque es la profesión más antigua del mundo. A mí la verdad es que me da muchísima pena escuchar frases como esta. Como también el otro día salió una noticia de que unos jugadores de un determinado club de fútbol, además de nuestra región, fueron pillados en un club alterne sin mascarilla. O sea, la cosa era que no llevaban mascarilla, pero no que fueron pillados en un club alterno. Y son jugadores de fútbol de un club deportivo conocido en nuestras islas. Vamos a ver, ¿dónde está la noticia? ¿Dónde está la noticia? Que también hay un poco de hipocresía en este asunto. Si no estamos todos unidos en que, vamos a ver, o dicen los del club alterne y también le ponen la cara colorada a estos señores, pues lo de la mascarilla es grave, pero para mí son graves las dos cosas. Sin duda. Yo también, que soy una persona de dar mi opinión aun a riesgo de que naturalmente pues no se puede gustar a todo el mundo y será objeto de crítica, pero yo siempre he dicho, además, por escrito en mis artículos y también verbalmente, que personalmente ilegalizaría la prostitución sin ninguna duda. O sea, yo entiendo que este fenómeno hay que erradicarlo. A mí no me sirve el argumento de que es la profesión más antigua del mundo. De hecho, me niego ni siquiera a considerarla una profesión. Yo creo que en un porcentaje elevadísimo, superior incluso a tu 95%, estamos hablando de esclavitud, estamos hablando de mujeres que están abocadas a realizar una serie de actividades absolutamente inhumanas, y que ninguna persona, si pudiera tener una alternativa, las realizaría, y por tanto yo en ese sentido soy completamente radical. Volviendo otra vez, porque siguen en el chat las preguntas y me gustaría dar respuesta a la mayor parte de ellas. Me preguntan en concreto si tenéis constancia de algún caso en el que se haya exigido responsabilidad a la Administración por no haber protegido a la víctima de violencia de género de la manera adecuada, es decir, que luego haya tenido consecuencias, pues a lo mejor de algún asesinato, en el caso de algún niño, por ejemplo. Hablan aquí del caso de Laura Luelmo, que estuvo durante varios días abandonada, también de alguna niña violada por su padrastro, que se lo devolvió la policía, en fin. ¿Te consta que haya habido respuesta de la Administración a estos casos, digamos, a estos errores judiciales, por llamarlo de alguna manera? El único caso que nosotros hemos entrado y que no era competente yo porque estaba judicializada era el caso de un matrimonio que estaba
separado, ella había sido víctima de violencia de género y la niña desde los 2 años estaba, o sea, era entregada al padre los fines de semana y la madre estaba, bueno, aparentemente decían los psicólogos forenses que estaba obsesionada con el padre abusado de la niña. Lo cierto es que, bueno, los servicios sociales, en este caso del Cabildo Insular, de la isla que correspondía, estaban convencidos que la madre tenía razón. Sin embargo, los informes médicos forenses y la jueza, pues el juez de familia no lo entendía así. Claro, la madre estaba desesperada. Y al final, nosotros lo que hicimos fue actuar de oficio. Afortunadamente el caso ha acabado relativamente bien porque el padre está sometido a visitas vigiladas, es decir, los puntos de encuentro familiar. No sé si porque nosotros empezamos a pedir el procedimiento y el protocolo de los informes médicos forenses, no sé la razón, quiero pensar que fue porque, bueno, porque los operadores judiciales se dieron cuenta de que podía haber algo extraño. Lo que pasa es que esta decisión se tomó cuando la niña ya tenía 8 años, que ella podía hablar y podía estar, y se la veía muy nerviosa. Yo creo que en esos aspectos hay que ser un poquito más contundente. La única queja que nos ha entrado ha sido esta, y repito, actuamos por mi propia voluntad, porque yo le dije, lo que no es de mi competencia no quiere decir que no sea de mi incumbencia. Así se lo dije al diputado, digo, yo voy a investigar de oficio, porque nuestras investigaciones son instancias de apartado de oficio, el procedimiento que se está siguiendo en los informes médicos forenses sociológicos o de calificación de la víctima. Y esa es nuestra forma de actuar, pero todavía no nos ha llegado un caso de responsabilidad judicial o administrativa por no haber atendido debidamente una orden de alejamiento. Al menos en Canarias no sé si en otra defensoría del pueblo, pero no lo sé, pero no me suena que haya habido, porque antes lo atendería Fiscalía o lo atendería, digamos, sería un caso demasiado grave para que se pusiera en conocimiento de una defensoría del pueblo, pero en mi caso sí que tuve que atender a esta madre que estaba desesperada y lloraba y lloraba y lloraba, y la verdad es que a mí me partió el alma porque, sí, yo también soy madre. Pues qué bueno sería, Beatriz, aplicar esa máxima que acabas de decir, que me parece fundamental desde el punto de vista de la ciudadanía. Es decir, a lo mejor no es de tu competencia, pero sí es de tu incumbencia. Es decir, no podemos pasar por los problemas sin que nos rocen. Es que es inevitable. Es que este tema, a lo que hemos dedicado esta tercera jornada, es probablemente pues el más desgarrador de todos, ¿no? El que nos pone frente a situaciones absolutamente terribles. No nos podemos ni imaginar el sufrimiento de algunas mujeres, de muchas mujeres que están viviendo vidas pues realmente terroríficas, ¿no? Entre el miedo, entre el pánico. Eso es para pasarlo. Y comprendo que a nivel personal pues te afecte mucho, como también me afecta a mí, también en casos que me ha tocado tener que llevar adelante, y en fin, vamos a ver cómo podemos, porque a mí siempre me gusta acabar con un mensaje de esperanza y lo haré hoy también. La próxima semana sí es cierto que con Patricia Ojeda abordaremos muy en profundidad el tema educativo, de hasta qué punto habría que cambiar, a lo mejor nos preguntan aquí, los modelos de masculinidades que tenemos ahora mismo tan metidos en la sociedad. Pero bueno, otra de las preguntas que nos hacen es ¿qué opinas de las políticas sociales en mujeres víctimas de violencia de género y con discapacidad o con diversidad funcional? ¿Hay algún apartado específico? ¿Te consta? ¿Se hace lo mismo? ¿Se hace algo más? ¿Algo distinto? Bueno, el tema de la discapacidad, bueno, lo ven en los periódicos, nosotros es el área más cuantiosa en quejas, la discapacidad, la dependencia. Es un tema muy complicado en Canarias. Es una cuestión que, bueno, este gobierno ha tratado de enderezarla, pero es una cuestión que tiene una lista de espera enorme. Por lo tanto, si hablamos de discapacidad en violencia de género, que se unen dos problemas. Es una mujer que está discapacitada y que encima
es víctima de violencia de género. Nosotros tuvimos un caso en el que, por ejemplo, esto fue en Telde, una víctima que estaba discapacitada, tenía esclerosis múltiple, y que hay gente que yo digo, ¿qué es lo que cabe en la mente humana? A la víctima se la traslada de un municipio a otro, termina en Telde. Pues el maltratador se traslada también a perseguirla. Claro, tú dices, pero bueno, vamos a ver. Es que me decía el concejal, es que no me dan las manos. Claro, yo también me tengo que poner en la piel de los responsables públicos, que yo también lo he sido, que tú dices, es que son víctimas cronificadas, porque es que le tendría que poner un policía solamente a ella, porque ese hombre está loco. Digo, pues entonces vamos a encerrarlo. Es decir, perdonen que hable con esta cordialidad, pero yo digo, es que yo me reviso con casos que yo digo, pues vamos a encerrarlo, vamos a poner una denuncia en fiscalía, vamos a hacer algo, porque es que la va a terminar matando, porque esta mujer no puede correr, esta mujer está en una silla de ruedas por momentos. Entonces, claro, es que viven aterrorizadas, ella vive aterrorizada. Y al final, pues claro, con la discapacidad se está haciendo, sí, en la medida que la discapacidad y dependencia es un tema con muchísimo retraso en Canarias. En el tema de las víctimas tienen cierta prioridad y también, claro, los servicios sociales, los ayuntamientos son los primeros auxiliadores y la policía de cercanía, la policía local a estas víctimas. Pero, en fin, es un tema que también requiere de una atención mayor. A mí me gustaría dar un mensaje de esperanza, como dices tú. Casualmente, en este año del confinamiento, tanto en España como en Canarias, el dato salió el otro día, el número de víctimas o de casos ha disminuido. Las llamadas al número 16 han aumentado, sí, pero el número de víctimas ha disminuido. Otra cosa es que las violaciones, que ese es otro aspecto de la violencia de género, las violaciones en Canarias han aumentado un 38%. Es decir, eso, bueno, es un dato que sigue estando ahí, pero eso va más pegado a los delitos contra la libertad sexual, que por cierto, todavía estamos con esa modificación del Código Penal, abuso, agresión, estamos en un lío impresionante, y después de no sé cuántos años han pasado ya de la sentencia de la Manada, creo que han pasado ya 2, o ni medio por lo menos, seguimos todavía en ese limbo jurídico. Sí, en ese lío semántico, sí. Para responder la pregunta concretamente, la discapacidad, bueno, se está haciendo, bueno, la discapacidad es un problema en Canarias y con las víctimas de violencia de género se agudiza más. El caso que he puesto quizás es extremo, pero a lo mejor no tanto. ¿Cuántas víctimas discapacitadas nosotros tenemos a denunciar porque saben que de allí no pueden salir? ¿A dónde van? Claro. Mira, Beatriz, otra pregunta que me interesa mucho. Yo tengo especial debilidad por los niños. En general, creo que con independencia de que sea en el futuro, que es muy recurrente esta historia, pues es verdad que merecen una protección especial y que bueno, pues tenemos que estar muy volcados en su interés primordial por encima de todo. ¿Tú qué opinas de las personas que piensan que se puede ser un maltratador con la madre, pero un buen padre con el hijo? A ver, mi opinión es que un maltratador no puede ser un buen padre. O sea, un maltratador que piensa que le arrea una bofetada a la madre o la empuja, la insulta, la humilla delante de los hijos, ¿no? Y piensa que puede ser un buen padre, yo creo que está equivocado él y quien lo está juzgando. Porque, a ver, una cosa es retirar la patria potestad. Bien, yo entiendo que retirar la patria potestad puede ser una medida muy extrema, pero un régimen de visitas vigilados sí. Al menos hasta que ese maltratador que se ha probado que ha sido un maltratador, se demuestre que con el hijo al menos puede comportarse. Ya solo el ejemplo que le está dando al hijo o a la hija no es bueno, sencillamente. Eso no es una buena educación. Un caso salió el otro día en los periódicos, una chica que el padre del niño estaban separados y no sé, en un régimen que vino de visitas o no sé por qué, le intentó poner un cuchillo, la agredió con un cuchillo en el cuello y ella se hizo la muerta y por eso escapó. El niño no había venido al colegio y cuando salió de la casa él llamó a la vecina y rápidamente la atendieron.
¿Ustedes creen que ese hombre puede tener una visita sana con su hijo cuando aprovecha que el niño está en el colegio y viene a atizarla una puñalada a la madre? Es que yo, de verdad, pienso que esos casos hay que mirarlos con lupa, con lupa. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Vuelvo al mismo tema de antes. Yo también por escrito y verbalmente soy de la absoluta convicción de que un maltratador no puede ser un buen padre, precisamente por los argumentos que tú esgrimes, porque una persona que utiliza la violencia como forma de comunicación, que es capaz de dar ese ejemplo a la persona que es la madre de tus hijos, en su presencia, bueno, pues me parece terrible. En ese sentido, ha sido un avance muy grande, a mi juicio, considerar a los hijos como víctimas de violencia de género, porque de entrada no lo eran, pero afortunadamente ahora sí lo son, ¿no? Yo siempre pienso en el caso de un niño que tenga que ir, por ejemplo, a la cárcel a visitar a su padre maltratador, un padre que está en la cárcel precisamente condenado por maltratar a su madre. Bueno, la verdad es que me parece pues algo absolutamente incomprensible. Me gustaría, antes de terminar nuestra charla, que volviéramos al tema de las masculinidades, porque la verdad es que nos insisten, al margen de que la próxima semana lo tratemos también con Patricia Ojeda, pero ¿cómo podríamos hacer para trabajar este nuevo modelo o modelo de hombre, vamos a decir, normal? Interprétese normal como, pues, bueno, pues como un hombre que es capaz de relacionarse de una forma correcta, cordial, sana, pacífica, y que no sea ese modelo agresivo del que hablábamos, por ejemplo, para impedir la mediación como vía de poder tratar la violencia de género. A mí es que me preocupa mucho que a día de hoy, por ejemplo, la gente joven está yendo, sé que es muy vulgar la expresión, pero bueno, hay que decirla crudamente y es así, está yendo de putas. Entonces, es que a mí que me parecía un fenómeno como de la posguerra, ¿no? Una cosa como antigua, como pasada de moda, o sea, que un chico de 18, 19 años salga un sábado por la noche con los amigos y que termine la fiesta en un puticlub, sinceramente, a mí, además como madre y como madre de varones, lo consideraría un verdadero fracaso como educación y como todo, porque no se plantean que detrás de esas mujeres hay un drama, ¿no? Entonces, ¿cómo educar en esto? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué pasa? Yo creo que la charla con Patricia va a ser muy esclarecedora. Yo estoy con unas ganas tremendas de escucharla porque yo creo que el problema, los grandes retos están ahí, en la educación. Es verdad, las masculinidades, ahora mismo nos encontramos con dos tipos de masculinidades. Los chicos normales, digamos así, que respetan a sus parejas, que entienden que efectivamente tenemos que ser iguales, aunque después a lo mejor en la competitividad laboral todavía ese aspecto no lo lleguen a superar, pero al menos en el respeto personal y de libertad sexual sí. Y luego están los chicos que han pasado ya por todo, están aburridos de todo, ya tienen el sexo como fácil y entonces lo que quieren son esclavas. Porque vamos a ver, cuando tú pagas por sexo, tú eliges lo que quieres y te hacen lo que tú estás pagando. Y eso es una esclavitud, ni más ni menos. O sea, no, vamos a ver, estás pagando por un servicio y por lo tanto tú exiges lo que te hagan ese servicio. Y ya está, o sea, no hay más. Entonces, vamos a hablar claro. Ese tipo de juventud, esas costumbres se están haciendo cada vez más habituales en los jóvenes, porque lo que quieren son esclavas. Entonces, quien paga por sexo, paga por sexo. Y cuando no tiene en su casa por lo que puede, lo que quiere, seguramente a lo mejor se comporta de forma agresiva. Yo no podría estar con un hombre que se fuera, con perdón, de puta. No podría. Esas que no podría. En fin, porque tú qué necesitas que yo no te doy. ¿Qué es lo que tú necesitas? O que no me das tú. Porque yo tampoco me voy de gigoló. Es decir, vamos a ver, vamos a tratarnos, a ver si empezamos a hablar un poquito poniendo las cosas encima de la mesa. Es decir, yo no me voy de gigoló porque tú no me das lo que yo necesito, porque te vas tú. Es decir, y al final tenemos que empezar a tratar a los jóvenes así. No te puedes ir de puta porque tu novia no se va de gigoló, porque la inflas a bofetadas. Eso es lo que está pasando, Miriam. Eso es así. Y por eso te agradezco la oportunidad que me das, porque al final yo que he tenido distintos cargos de responsabilidad pública, ahora estoy viendo de cerca todos los días
cosas que me quedo impresionada. Yo soy madre también de un chico y una chica. Bueno, un hombre y una mujer ya. Lo sé, y además yo agradezco mucho el hablar con claridad. Yo que soy una enamorada de las palabras tienen mucha importancia, mucha, y no es lo mismo un término que otro, y no es lo mismo un concepto que otro, y no es lo mismo un mensaje que otro, y no es lo mismo decir las cosas de una manera, sobre todo hablando de igualdad, que es el objeto de estas jornadas, y producir adhesiones en las personas que te escuchan o producir rechazo. Es importante el tono. Por eso yo creo que estas jornadas, lo dije desde el primer día, son muy necesarias. Ojalá no las tuviéramos que celebrar, pero mientras esto siga sucediendo, pues las seguiremos celebrando. Y por supuesto intentaremos hacerlo desde un punto de vista lo más constructivo, lo más compartido y donde cada persona pueda dar sus claves, sus opiniones y sus aportaciones. Yo siempre antes de terminar cada jornada le pido a cada ponente que nos abra una ventana a la esperanza. Beatriz, en estos años que llevas trabajando en la adjuntía, ¿tenemos motivos para la esperanza? ¿Vamos a terminar con un mensaje en positivo, que es lo que pretendo yo todos los jueves? Pues yo creo que el mensaje positivo es que hay una implicación ciudadana muy grande para erradicar este fenómeno, que efectivamente hay jóvenes que están desarrollando unas masculinidades por la igualdad y esa es la esperanza. Y en definitiva tenemos que centrarnos en seguir captando adeptos a nuestra causa. Yo creo que ese es el futuro y creo que estamos en el camino. Pues Beatriz, te agradezco muchísimo la participación en esta tarde, lo mismo que a las personas que nos han acompañado. Vamos a volver. El próximo jueves será la socióloga y experta en políticas de igualdad, Patricia Ojeda, la que nos va a hablar precisamente de la igualdad en la educación, en los modelos, en la sociedad, en una sociedad que queremos hacer inclusiva, participativa, que pueda integrar a todo tipo de personas. Y bueno, después de agradecerte, voy a dar paso para que clausure esta jornada mi compañera Beatriz Moya. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias a todas y a todos. Pues muchísimas gracias a Beatriz Barrera y a Miriam Albéniz por estar esta tarde con nosotros y tratar un tema tan social que está muy presente en nuestro día a día. Gracias también a todos ustedes que nos acompañan todos los jueves en estas jornadas y les invito a que asistan el próximo jueves con la visita de Patricia Ojeda. Como bien ha dicho mi compañera, ella es socióloga, es experta en política de igualdad y va a tratar un tema también muy importante en nuestra sociedad, que es la educación y los modelos que hay de educación en esta sociedad. Por eso, nos vemos el próximo jueves.